Bueno, hola a todos. Somos una mesa especializada hoy día, bien chiquitita, tenemos gente online también. Y vamos a presentar y vamos a escuchar hoy día a Óscar Hernández de JSG, directo desde España, que nos va a dar una mirada bien interesante para nosotros en la construcción, porque no solo aplica a la construcción, sino que cualquier tipo de cuantificación de daño, y es la forma de determinarlo desde un punto de vista económico. Nosotros estamos súper acostumbrados a ver los daños en los contratos desde un punto de vista técnico, y hoy día lo vamos a ver desde la otra mirada, que es sumamente relevante, que son las pérdidas, y realmente cómo podemos ver la cuantificación de los daños desde un punto de vista económico-financiero. Así que súper interesante. Muchas gracias, Oscar, por venir desde tan lejos, Muchas gracias visitarnos a acá ti. en la sociedad. Te agradecemos. Y bueno, ya te contamos un poco el mecanismo. Es una mesa, que por eso somos poquitos en el fondo, donde tú nos cuentas un poco lo que lo que nos vas a explicar, la forma, y después lo conversamos y aclaramos dudas. Así que es un espacio Sí, cortito, acotado. intentaré ajustarme Así a los que tiempos. Sí. muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca. Muchas gracias a todos los presentes por darme la oportunidad a la Sociedad Chilena de Arbitraje de la Construcción. Estoy encantado de estar aquí. Nada, como decía Francisca, os quiero dar una visión desde un punto de vista de perito en este caso económico-financiero. Yo llevo, bueno, por daros una breve visión de mi experiencia, llevo más de 20 años trabajando como perito económico-financiero y ratificando informes en diversas cortes arbitrales, tanto a arbitraje nacional e internacional como jurisdicción local, sobre todo en España. Queremos daros esa visión que tenemos nosotros como peritos de la problemática con la que nos encontramos habitualmente a la hora de cuantificar daños económico-financieros en todos los órdenes, pero especialmente en el mundo del arbitraje, ¿no? Bueno, abordaremos diferentes temas, como en primer lugar pasaremos rápidamente por un recordatorio de lo que es un informe pericial económico-financiero. Hablaremos de los principales tipos de perjuicio económicos que cuantificamos habitualmente. Posteriormente hablaremos sobre el rol del perito, cómo se selecciona un perito, cuáles son las características que debe tener un perito para cada tipo de informe y qué debe hacer un perito antes de aceptar o no un encargo. Creemos que también es algo relevante. Luego repasaremos los grandes grupos de métodos de cuantificación de perjuicio económico que nos encontramos habitualmente en nuestro trabajo. En la siguiente sección profundizaremos un poquito más en algunos de los métodos más relevantes, especialmente en el método de descuento de flujos de caja, que es el que más habitualmente se utiliza en la arbitraje internacional. Finalmente haremos un breve repaso sobre cómo calcular los intereses financieros después de un laudo, ¿no? Después de un laudo. Bueno, aquí todos saben lo que es un informe pericial, un informe económico-financiero. Al final es un informe hecho ad hoc para un caso concreto que tiene que ser detallado y fundamentado y ajustado a cada caso específico eh, digamos, coordinado con la estrategia procesal del abogado, ¿no? Los principales temas que se tratan se aborda análisis financiero y contable, cumplimientos contractuales o incumplimientos contractuales desde un punto de vista económico, pero lo más relevante de un informe económico-financiero es la cuantificación del daño económico que veremos ahora a continuación. Bueno, como ya he dicho, el informe pericial varía en función de la naturaleza del litigio, de la complejidad del conflicto en el que esté involucrada el cliente, la estrategia de defensa del cliente y los requisitos procesales que tengan cada uno de los casos. Bueno, en la sociedad entiendo que estáis más acostumbrados a trabajar con informes técnicos, sobre todo de carácter constructivo. Los informes económicos son un complemento perfecto, diría, bueno, perfecto, muy bueno para los informes de carácter técnico, ¿no? Un informe de un arquitecto, de un ingeniero civil, de un ingeniero industrial, lo que viene a hacer es acreditar el nexo causal, la causalidad de por qué se está produciendo un daño. Nosotros, por regla general, esa parte, salvo que sean aspectos de carácter económico-financiero, no entramos a valorar la causalidad, sino que nos apoyamos en opiniones de expertos en cada una de las materias. Con lo cual, para nosotros es un complemento, o nosotros somos un complemento o la continuación de lo que dice el informe técnico. Nosotros, una vez que se da por hecho cuál es la causa del daño, nosotros cuantificamos el impacto que ese daño o que ese perjuicio o ese retraso ha tenido en la compañía.
Principales tipos de perjuicio económico, los más habituales que conocéis perfectamente, pues son el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? El daño emergente es un daño que sufre una compañía, un daño real, derivado directamente de la actuación de un tercero. Y el lucro cesante es la cuantificación o es la estimación de un beneficio dejado de percibir basado en unas expectativas iniciales o basadas en un histórico que la compañía esperaba conseguir pues, de un activo, de un contrato o de una determinada acción económica, ¿no? ¿Qué características tiene la cuantificación del daño emergente? Pues digamos, el tipo de daño emergente, hay fundamentalmente dos tipos, digamos, el consolidado o el que ya está formalizado a la fecha de emisión de un informe pericial, es decir, un daño real ya producido, y luego está el daño emergente de que nosotros llamamos futuro, que es un coste que sabemos que prácticamente con toda seguridad se va a producir en los meses inmediatamente siguientes a que se produzca el hecho que ha motivado el daño, el hecho provocado por un tercero y que se puede estimar de una forma razonable. ¿Cuál es la metodología de cálculo del lucro cesante? Pues en primer lugar la identificación de los costes que han sido efectivamente incurridos, la verificación de esa documentación soporte de los costes, la cuantificación a partir de esa documentación soporte de todos los costes y la aplicación en su caso de criterios de depreciación, cuando estamos hablando de activos inmobiliarios o activos fijos que están amortizados contablemente, hay que tener en cuenta que su valor en libros puede no estar perfectamente ajustado a la realidad. El lucro cesante, como decíamos, es la imposibilidad de obtener un beneficio que estaba previsto con base a unas expectativas sólidas, fundamentadas en un contrato o en un histórico, que se han visto truncadas por la actuación del tercero. El objetivo del lucro cesante pues, es la estimación lo más documentada posible, lo más razonada posible, de cuál sería esa ganancia neta que la compañía ha dejado de obtener. Para eso hay que estimar principalmente, de entrada, cuál sería el periodo que razonablemente se hubiera tenido o se hubiera generado ese beneficio neto. No es lo mismo un contrato de 10 años que un contrato de 1 o un contrato de 40, ¿no? Hay que tener en cuenta el periodo de cálculo del lucro cesante. Habría que tener en cuenta también otras variables que hubieran podido afectar al funcionamiento del negocio más allá del propio hecho, digamos, causante del daño. Hay que identificar los costes directos que hay que minorar, porque a veces nos hemos encontrado, no es habitual, pero a veces nos encontramos en que se calcula un lucro cesante utilizando solo las ventas dejadas de percibir. Eso es un error. Hay que tener en cuenta tanto las ventas como los costes que nuestro cliente o la compañía hubiera obtenido razonablemente para generar esas ventas. Lo que hay que estimar es un beneficio neto dejado de percibir, nunca un ingreso neto, salvo que se diera algún tipo de negocio que únicamente hubiera ingresos, pero es difícil encontrar un tipo de negocio en el que no haya costes asociados a los ingresos. Y bueno, al igual que en el daño emergente, pues hay que realizar los ajustes oportunos ajustados a cada uno de los casos. ¿Qué problemática nos encontramos en cada uno de los dos tipos de daño? Pues hay una problemática común que es la vinculación directa con el nexo causal, cuando estamos fuera de un ámbito técnico en el que no hay un informe técnico, por ejemplo, de construcción que acredite el nexo causal y tengamos que ser nosotros como peritos lo que acreditemos ese nexo causal, no siempre es posible desde un punto de vista económico, financiero o fáctico el poder, digamos, acreditar ese nexo causal. La calidad de la información. Muchas veces la calidad de la información que se nos aporta como peritos es pobre. Lo cual, pobre en el sentido de mal documentada y a veces, digamos, errónea. Encontramos con muchos datos que son directamente erróneos. También se pueden producir determinadas duplicidades entre daño emergente y lucro cesante y hay un riesgo de sobre o subestimación del daño. Algunos problemas específicos del cálculo del daño emergente pues es la identificación de los costes indirectos asociados al daño. Es relativamente sencillo identificar cuáles son los costes directos, pero no siempre es tan sencillo identificar los costes indirectos que deben imputarse a un determinado activo, ¿no? Porque, sobre todo, de nuevo, por la calidad de la información contable que nos pueda aportar la compañía. A veces hay falta de referentes en el mercado para comparar el valor de un activo. Cuando estamos hablando de un activo que se calcula, eso, el método de cálculo es el método de comparación de mercados. Hay discrepancias entre diferentes papers, diferentes autores a la hora de hacer determinadas cuantificaciones.
Y bueno, por último, que ya lo veremos más adelante, la falta de consenso en relación a la tasa de descuento a utilizar cuando hay que actualizar el valor de un activo. En relación al lucro cesante, perjuicios o, digamos, problemática específica, pues de nuevo, el periodo de duración. Pues, ¿durante cuánto tiempo se estima que debe ser razonable estimar un lucro cesante, ¿no? Como decía antes, la diferencia, estimar la diferencia o tener en cuenta que no es lo mismo la pérdida de ingresos que la pérdida de beneficios. La elección de la metodología de cálculo tiene que ser la adecuada para cada caso. Cualquier tipo de proyección a futuro, obviamente, cualquier tipo de estimación tiene un componente subjetivo y un componente de incertidumbre que no tiene el daño emergente, porque estamos hablando de mirar hacia el pasado, en el lucro cesante estén mirados hacia el futuro. Cualquier tipo de proyección tiene incertidumbre que es imposible de mitigar al 100%. Y bueno, la ausencia de consenso en la tasa de actualización, que es un clásico entre los peritos. Bueno, el rol del perito, vamos a pasar un poquito. ¿Qué problemas hemos visto nosotros como peritos que otros peritos o que nuestros clientes o abogados que trabajan con nuestros clientes nos comentan y se producen a la hora de elegir un perito, ¿no? Para mí, con independencia de todo lo que decimos aquí, el mayor problema siempre es la redundancia, la independencia del perito, ¿no? Es un gran debate que algún día da para muchas mesas redondas, es cómo se puede maximizar la independencia de un perito, ¿no? Porque, obviamente, muchas veces trabajamos como peritos de parte, pero tenemos que ser independientes, tenemos que ser objetivos, nos debemos al tribunal y a veces es complicado. Nosotros en España nos encontramos lo que se llaman los peritos firmones, ¿no? Que firman cualquier cosa y no tienen ningún tipo de pudor ni límites a la hora de emitir opiniones, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, pues, en primer lugar, la existencia no de conflicto de interés de los peritos, la falta de especialización para determinados casos, ¿no? No puedes saber de todo siempre, ¿no? Hay peritos que son muy buenos escribiendo informes y son muy buenos técnicamente, pero no son tan buenos a la hora de comunicar en una sala, ¿no? La falta de independencia, que es lo que hemos comentado en primer lugar, la falta de reputación o prestigio, la carga de trabajo, la falta de disponibilidad, pues puede ser muy bueno un tema, pero pues, si no tienes un equipo, no tienes músculo para poder trabajar, pues a veces no llegas a cumplir los plazos. Y la falta, en el caso de la experiencia de arbitraje internacional, no es lo mismo quizás haber ratificado un informe en jurisdicción local, por ejemplo en España una ratificación en un juzgado, pues a veces no te lleva más de media hora o una hora. En cambio, como sabéis, en el arbitraje internacional puedes estar hasta 4 o 5 horas ratificando un informe y el nivel de escrutinio al que te someten los abogados y en su caso el tribunal es mucho más profundo que en un juicio ordinario. Ahora pasamos a los métodos de cuantificación del perjuicio económico. Hay muchos métodos, cada maestrillo tiene su librillo, por así decirlo, cada perito tiene sus preferencias. Nosotros lo hemos agrupado en tres grandes tipos de métodos. Métodos contables, métodos estadísticos y métodos económicos. Los métodos contables, que quizás es uno de los más usados, sobre todo para el cálculo del daño emergente, es una técnica que se basa en el análisis de registros financieros, contables y la documentación soporte de todos estos registros, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de declaraciones fiscales, facturas, documentos justificativos del pago. Muchas veces nosotros nos encontramos con que sí que hay un gasto registrado, pero no está pagada esa factura, con lo cual, para nosotros, si no hay un pago, no ha habido una salida de caja, no se ha producido un daño. ¿Qué características tienen estos métodos contables? Bueno, como decíamos, está basado en registros financieros, permite acreditar fehacientemente el principio de causalidad, está regulado por las normas contables y financieras, permite comparar con otros escenarios anteriores en el tiempo o alternativos de otras empresas y nos ofrece bastante objetividad a la hora de hacer el cálculo. Permite hacer una trazabilidad mediante prueba de auditoría y permite realizar ajustes y correcciones al importe. Y aparte, bueno, es adaptable a diversos tipos de cálculo económico. Ventajas, pues como ya hemos adelantado, pues está basado sobre todo, la mayor ventaja es que está basado en un histórico, que está basado en datos financieros contables, es relativamente sencillo de comprender
a la hora de explicar en un tribunal. Es un enfoque muy objetivo y cuantitativo que permite estructurar de manera bastante clara el cálculo realizado y, bueno, permite también trabajar con flujos de efectivo. Desafíos o problemática que estos métodos pueden aportar o pueden tener es la dependencia de tener una información de calidad, ¿no? Como decía al principio, no siempre información contable y financiera de calidad o la documentación soporte de dicha documentación. A veces es complicado con esta información poder estimar eventos futuros y puede haber cambios normativos a nivel contable que provoquen que la información de un año a otro no sean del todo comparables. ¿Para qué se usan estos métodos contables? Bueno, pues tanto para calcular el daño emergente como el lucro cesante, pero también a veces son útiles para acreditar el nexo causal cuando se hace una comparación o cuando el daño de alguna forma tiene un reflejo directo en la contabilidad. Algunos ejemplos de cuantificación de daño económico mediante la metodología contable, bueno, método de comparación de estados financieros, método de análisis de los costes incurridos, método de reconstrucción contable, método de valoración de activos afectados, método de margen bruto o levita ajustado. Bueno, hay muchos métodos que están basados en información contable o financiera. El segundo de los grandes métodos o grupos de métodos de cuantificación de perjuicio económico son los métodos estadísticos, que están basados en la utilización de datos o herramientas estadísticas que analizan sobre todo datos históricos que identifican o permiten trazar patrones a futuro y proyectar escenarios hipotéticos. Se caracterizan como decíamos, por utilizar datos empíricos, utilizar técnicas estadísticas y probabilísticas para hacer las estimaciones, arrojan o producen tendencias y patrones a futuro, permiten tener controlada la varianza de una estimación en términos razonablemente reducidos, en torno a un 5 o 10% de variación, permite controlar los sesgos y los errores y permite crear varios escenarios complementarios o alternativos con intervalos de confianza. Comparte muchas de las características de los métodos contables en el sentido de que están en buena medida o casi siempre están basados en datos reales. Suelen ser las previsiones, al basarse en datos históricos y utilización de métodos de proyección estadísticos, suelen ser las estimaciones a futuro suelen ser bastante fiables, permite manejar grandes volúmenes de información, de data y sí, permite identificar correlaciones y tendencias a futuros. Algunos problemas que tienen este tipo de métodos pues son la dependencia y la calidad, de nuevo, de los datos con los que cuenta el perito para poder hacer estimaciones. La interpretación a veces no es tan sencilla como puede ser en los métodos contables, ¿no? Hay que asumir ciertas hipótesis, hay que asumir modelos probabilísticos que a veces son sencillos, pero en ocasiones no son tan sencillos. Los conceptos de varianza, de desviación típica, que en un tribunal pues a veces no se dominan y son más complicados de aplicar y bueno, requieren unos conocimientos matemáticos y estadísticos especializados para poder hacer estas estimaciones con solvencia. ¿Para qué se utilizan este tipo de métodos? Bueno, principalmente para el lucro cesante y para la acreditación del nexo causal. Tercer grupo de métodos de cuantificación son los métodos económicos, que tienen bastante relación en ocasiones con los métodos estadísticos porque se basan conceptualmente en las mismas premisas. Y bueno, estos métodos económicos sirven para estimar el modelo financiero, el impacto financiero de un daño bueno, pues en diversos escenarios, por ejemplo, para valorar el impacto que tiene en una empresa pues, un acuerdo de competencia, ¿no? A nivel de oferta y de demanda. Están basados en la teoría económica, permiten hacer estimaciones a largo plazo, permiten analizar, como decía antes, impacto a nivel de mercados y situaciones de acuerdos exclusivos de la competencia, análisis de costos de oportunidad y pues se pueden utilizar varios modelos para simular situaciones diferentes, ¿no? Alguna de las ventajas pues, es que permite hacer una modelización y estimación de escenarios alternativos y sobre todo una alineación digamos, las mejores prácticas de arbitraje internacional. En su contra, digamos, puntos débiles que pueden tener estos modelos, pues es la complejidad. De nuevo, el explicar
algunos modelos que se realizan en un tribunal, dadas las aristas técnicas que tiene alguno de ellos, pues no siempre resulta fácil y a veces también son muy sensibles a pequeños cambios. Un pequeño cambio en alguna de las variables de estos modelos tiene un impacto muy grande en el resultado final. Y se utilizan principalmente para el cálculo de lucro cesante. Bueno, ¿cómo elegir un método de cuantificación? Pues depende de cada caso, depende de la complejidad del negocio, depende del tipo de empresa. El perito en cada caso debe valorar cuáles son los métodos de cuantificación más ajustados a cada caso. Hay papers para todos los gustos, hay opiniones para todos los gustos y bueno, cada perito pues en función de su experiencia pues va ajustando o eligiendo el método que considera más oportuno para la cuantificación del daño en concreto. Algunos métodos concretos ya para la cuantificación del daño emergente y lucro cesante. Bueno, el daño emergente ya los hemos repasado anteriormente, por ejemplo, el método de costo de sustitución o el método de coste incremental, que lo que te hace es cuantificar, oye, qué mayores costos he tenido en relación con los que venía teniendo antes del hecho que ha producido el daño. Y en relación con los métodos que sirven para utilizar o para estimar el lucro cesante, pues el que vamos a ver ahora, que es el más utilizado en nuestra experiencia en la ventaja internacional, es el método de descuento de flujo de caja. El método de descuento de flujo de caja conceptualmente consiste en la proyección de flujos de caja a futuro. Primero se estiman que, estamos hablando en el contexto del cálculo del lucro cesante, primero se estiman en función de los ingresos y los costes, partiendo de la base de ingresos y costes, pero ahora veremos que añadiendo otros conceptos para llegar al flujo de caja, porque una cosa es la contabilidad, los ingresos y los costes, y otra cosa es la caja. Partiendo de estos flujos de caja a futuro, se tiene una serie de flujos, hay diversos tipos de flujos que se pueden obtener, y luego hay que, primero nos lo llevamos a futuro, llegamos hasta el final del periodo de proyección del flujo de caja o de cálculo del lucro cesante y luego lo traemos a valor presente a través de la tasa de descuento, que puede ser una WOC o puede ser otra tasa de descuento diferente. Y luego un tema que a veces no se da mucha importancia, que es el valor residual del cálculo del lucro cesante o el valor del activo, el valor residual del activo que está afectado por ese lucro cesante. Bueno, esto es un poco lo que acabo de contar, cómo se realiza esa estimación del descuento del flujo de caja. De nuevo, conceptualmente, ¿en qué consiste un descuento de flujo de caja? Pues es una comparación entre lo que ha sido, entre la realidad y lo que podía haber sido, ¿no? Un escenario bad forward. El escenario actual nos arroja los datos que realmente se han producido desde el momento en que se produce o que se acredita que comienza a producirse el daño, y el escenario contrafáctico o contrafactual es el que, basándonos en un histórico, es el que se podía haber esperado razonablemente que hubiera tenido ese activo o ese negocio o esa unidad de producción. Hay distintos tipos de flujos de caja que se estiman en función de la misma cuenta de resultados que vemos a la derecha, partiendo siempre del EBITDA y teniendo en cuenta determinados conceptos económicos. Si puede llegar a un flujo de caja libre para la empresa, que es la caja que queda disponible tanto para los accionistas como los acreedores al final, ¿no? Es el cálculo final de efectivo disponible para accionistas y acreedores. Si tenemos en cuenta o si hacemos un ajuste de la deuda, tendríamos, partiendo del flujo libre de caja, tendríamos el flujo de caja libre para los accionistas, que es lo mismo que acabamos de decir, el flujo libre de caja, pero es una vez descontada la deuda. Luego está el flujo de caja operativo, que es una métrica más contable, pero que no se suele utilizar habitualmente en el cálculo, en nuestra experiencia, para la cuantificación de daños. ¿Qué problemática tiene la cuantificación de daños a partir del descuento del flujo de caja? Pues principalmente pues, la no consideración a la hora de realizar este cálculo de las características o especificidades de la empresa o del activo en cuestión. No hay que ajustar el modelo. A veces hay peritos que trabajan con un modelo estándar y lo utilizan tanto para valorar una empresa de construcción como para valorar una farmacéutica o una granja de gorrinos, por así decirlo, ¿no? Eso no puede ser. Hay que ajustar cada modelo a cada caso específico, ¿no? De nuevo, el periodo de proyección debe ser lo más ajustado posible al negocio.
Y luego se producen inconsistencias, como por ejemplo, nos hemos encontrado casos en los que se proyectan unas ventas basadas en un histórico, pero que esas ventas en el año 3 de la proyección ya superan la capacidad técnica de la fábrica, ¿no? Hay que tener en cuenta este tipo de limitaciones de carácter técnico. La famosa WACC, ¿no? La tasa de descuento más utilizada es la WACC, que se compone, pues, como sabéis, de varios factores. Al final estamos hablando de qué nos dice la WACC, que es cómo se financia la compañía, ¿no? Se financia de dos formas, con capital propio y con deuda, ¿no? Para calcular el capital propio, pues se tiene en cuenta, pues, como en la primera de la fila de la cajita de la izquierda, hay que tener en cuenta la tasa libre de riesgo, que es, por ejemplo, un bono, el bono americano a 10 años, o en Europa se utiliza el bono alemán como referencia, una rentabilidad que no tiene riesgo, tiene un riesgo muy limitado, y luego se considera, pues, una beta apalancada, que representa un riesgo de la volatilidad de la compañía o el riesgo de volatilidad, y luego la prima de riesgo del mercado, que digamos, un retorno, digamos, específico o una consideración específica del mercado en el que opera la compañía. Y luego la prima de riesgo específica, que es un añadido adicional, un riesgo específico en función del tamaño de la empresa, que se aplica sobre todo a empresas de pequeño o a negocios de pequeño o mediano tamaño. Y luego el coste de la deuda, que es lo que a la empresa le cuesta la financiación externa. Bancos o financiación de otro tipo, pero que no procede de capital de la compañía. ¿Qué problemática tiene el agua? Bueno, la primera de ellas es que es muy sensible, sobre todo en periodos largos. Una variación de unas pocas décimas en la WACC tiene un impacto muy grande en el valor final, ¿no? La elección de la tasa, la WACC, como sabéis, los peritos, pues, siempre estamos, ¿no?, a la gresca peleándonos en las décimas en la WACC, pues, precisamente porque tiene un impacto muy relevante, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tipo de tasa hay que utilizar en cada uno de los casos. Y bueno, los intereses financieros también están relacionados con cómo se calculan los intereses financieros en una arbitraje. Bueno, pues como sabéis, hay dos métodos generales de cálculo de interés financiero, el interés simple y el interés compuesto. Interés simple lo que hace es calcular, digamos, los intereses en función solo del principal. No se tienen en cuenta los intereses que se van generando año a año. El interés compuesto sí tiene en cuenta a la hora de calcular el daño, pues la base o el principal más los intereses que se van acumulando año a año. Nosotros recomendamos siempre, o creemos que desde el punto de vista económico, a la hora de calcular un interés hay que utilizar la tasa de interés compuesto. Intereses per lado y intereses por lado, el método de cálculo es similar, hay que partir del principal y bueno, nosotros nos gusta hacer un corte hasta el laudo y luego posteriormente que se generan después del laudo que de alguna forma deberían tener un carácter punitivo, por así decirlo, porque bueno, ya hay un laudo y ya se debe abonar la indemnización lo antes posible, ¿no? ¿Qué tasas de interés se utilizan para calcular los intereses financieros? Bueno, aquí también hay mucha discusión entre los peritos. Nosotros personalmente, cuando estamos hablando de calcular daños del pasado al presente o actualizar cantidades del pasado al presente, no nos gusta utilizar la WOC, pero hay otros peritos que sí que les gusta utilizar la WOC. Nosotros somos más partidarios de utilizar tasas de actualización más conservadoras, como por ejemplo el tipo de interés legal del dinero o tasas bancarias comerciales que suelen ser menores que la WOC por la general. Y dado que nos estamos trayendo del pasado al presente y sabemos lo que ha pasado, sabemos cuáles son las tasas de inflación y podemos observar lo que ha pasado, nos gusta utilizar tasas de actualización más conservadoras. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, te pasaste. Muy Me pasé un poquito, sí. interesante. Intentaba ir de gusto. No, eso aquí en Chile quiere decir que ha sido bueno. Sí. Traductor, soy el traductor de Chile a... Súper bien. Oye, hay hartas cosas que me llamaron la atención, espero que al resto también. En cuanto al WACC, a mí, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Que siendo desde un punto de vista económico, o al menos lo que yo he visto, que siempre que uno habla con un economista, para el economista el WACC es la maravilla absoluta y es la forma más eficiente de realmente ver la pérdida. Mi pregunta es ¿por qué se utiliza tan poco al final del día en peritaje o en juicio? Bueno,
A ver, mi opinión personal, en arbitraje internacional yo creo que sí se utiliza, porque quizá la complejidad del cálculo es mayor y los árbitros tienen más conocimiento a la hora de saber lo que es una WACC, pero por ejemplo yo en España intento evitar, cuando hay que hacer una actualización, cálculos complejos porque los jueces no lo entienden, ¿no? Y cuanto más complejo sea el cálculo, más difícil es de explicar. Los problemas de los abogados, no de los economistas. Es Pero, que fíjate, me llama la atención que siendo tan, al final, efectiva el cálculo, no es el más usado, al menos acá en a Chile. ver, claro, puede ser, pero económicamente tiene mucho sentido porque, como decía antes, lo que estamos haciendo es, oye, ¿qué daño? O sea, ¿qué daño? Lo que estoy haciendo es traer unos flujos de caja futuros al presente. Es decir, si la compañía hubiera dispuesto de este dinero, hubiera podido sacar un rendimiento en los próximos años. ¿Y cuál es la forma más objetiva de calcular ese rendimiento? Pues oye, pues atendiendo a la estructura de financiación de la compañía. Es decir, si ese dinero hubiera estado dentro de la compañía, hubiera podido tener una rentabilidad similar a la que tiene la compañía. Y la WOC es la que te calcula esa rentabilidad, porque tiene el coste de financiación de capital, de los socios, de la gente que pone dinero en la compañía, y de la deuda externa, y de la deuda o de la financiación externa. Con lo cual, desde el punto de vista económico sí tiene sentido, por lo que te hace es, si la compañía hubiera tenido ese dinero, pues hubiera podido obtener esta rentabilidad en estas condiciones de normalidad. Pero es verdad que quizá no se utilice por la complejidad, ya no sé si tanto por la complejidad, sino a veces la subjetividad a la hora de calcularla. O sea, puede ser más útil para, por ejemplo, en nuestro caso que es construcción, proyectos más cortos, para Bueno, ser más específico. cuanto más corto es el proyecto, digamos, menos impacto, menos relevancia tiene la WOC. No es Realmente lo mismo un contrato de 2 años que una concesión de 25. claro, eso Ojalá es. A de 2 años la WOC no Claro, tiene un impacto tan relevante, pero a 40 años, claro. un punto de la WOC puede ser un impacto muy grande. Otra cosa que me llamó la atención casi del principio, cuando pusiste que uno de los problemas que tenía el perito era la definición con el abogado de la estrategia. ¿Les pasa mucho a nivel internacional? Bueno, a ver, hay dos puntos de vista. Hay peritos que, digamos, que asumen siempre la hipótesis legal dada por el abogado. A veces tiene sentido porque si realmente es una hipótesis legal, el perito no tiene por qué entrar. Pero claro, la frontera entre lo que es una hipótesis legal y lo que es la razonabilidad económica que se deriva de esa hipótesis legal, a veces bueno, pues es decir, que nosotros creemos que el perito tiene que... Hay veces que no hay más remedio que aceptar una hipótesis legal, pero en otras ocasiones tiene que aplicar el escepticismo profesional y el juicio del perito. Y hay veces nosotros vemos que hay unos informes periciales que nos parecen muy partisanos en el sentido de que se asume todo lo que el abogado está pidiendo a unas sabiendas que desde el punto de vista económico no es razonable, ¿no? Es un poco lo que queremos decir. Oye, está bien que el perito está alineado con la estrategia legal, pero siempre manteniendo la independencia, ¿no? Porque si no, el informe no vale nada. Así es. No sé si alguien tiene algún Sí, comentario. Sí. sí, yo tengo unas preguntas. Antes has hablado de los métodos estadísticos. Una cosa que surge bastante cuando se implementan estos métodos es cuando tienes que elegir una muestra, digamos, de todos los datos porque no puedes analizar el 100% porque es muy extenso. Y en nuestra experiencia, cuando ocurre eso, muchas veces la otra parte te cuestiona, digamos, que hayas elegido esa muestra y no una más grande. Entonces siempre está como la duda de por qué se elige un 80% o 85%. Entonces ahí sí me gustaría saber tu opinión y cómo se elige una muestra y cómo se considera que una muestra es buena y otra no. O sea, porque ahí siempre hay una discusión bastante grande, creo. La mejor muestra siempre es el 100%, ¿no? Sí, ese es el... Pero bueno, nosotros en auditoría, por ejemplo, está el método MUS, que partiendo de un algoritmo te calcula cuál es la muestra necesaria para tener un porcentaje de confianza. Puedes elegir entre el 90 y 95%, creo que no llega al 99%, pero bueno, a partir de ese nivel de confianza te dice, oye, si quiero tener un nivel de confianza del 95%, tienes que elegir 500 ítems en función del tamaño de la población. Y el aumentar más la muestra no te va a dar mucha más nivel de confianza. Luego hay programas matemáticos, estadísticos, sobre todo para auditores, que te dan ese nivel de confianza.
Y yo, por ejemplo, hubo una época en España que utilizamos lo que se llama la distribución binomial, que con una muestra de 60 partidas, casi con independencia de tamaño de la población, si esas 60 partidas que tú has revisado, digamos, no contienen errores, no identificas errores, por ejemplo, estamos hablando de comparar la contabilidad con la documentación soporte de esa contabilidad. Si no hay errores, el nivel de confianza que te da es muy alto, es superior al 90%. Pero obviamente siempre está sujeto a que se te critique, pero bueno, para eso están las distribuciones estadísticas que están basadas en ciencia, ¿no? Obviamente, en ese 5% que le deja fuera puede haber un error, pero bueno, que no es materialmente muchas veces fácil de poder revisar el 100% de la documentación, con lo cual, bueno, aquí está, siempre va a estar expuesto a la crítica, pero bueno, si tienes una base probabilística o estadística detrás, pues como perito, pues yo le pongo voy tranquilo. Yo creo ahí, quizás ahí es importante determinar cuáles son los sesgos o definir o mostrar, transparentar los sesgos en la estadística, porque obviamente es estadística y por tanto no va a ser el 100%. Claro, Entonces, sí, al final, claro, lo que haces es elegir una muestra que es, lo que te dice el nivel de confianza es que esa muestra que tú has elegido representa a un nivel de seguridad, por así decirlo, del 95% a toda la población, con lo cual lo que tú has visto en esa muestra lo puedes extrapolar a toda la población. Claro. Es un poco, o sea, tengo una garantía, una seguridad de que lo que yo he visto lo puedo extrapolar a un 95%. Puede haber un error, pero es un error relativamente pequeño. Bueno, Pero ahí tu informe considera explícitamente cuál fue la elección del método, o sea, como justificar por qué está usando esa muestra. lo ideal es justificar el por qué has elegido un método vamos, de estimación de la muestra y por qué en este caso específico has elegido este método y no otro. Y decir, oye, esto tiene un nivel de confianza de X. No puedes asegurar que esto es, nunca es el 100%, salvo que veas toda la población. Y no hay ningún consenso, o sea, ¿hay algún consenso, algún porcentaje que satisfaga al perito de la otra parte, digamos, Nunca. con las publicaciones y demás y tal? O sea, que yo creo que esa es la respuesta, es que nunca, pero bueno, para saber tu opinión, si es que... Es que incluso te diría que a mí me ha pasado, revisando el 100% de la documentación, el periodo de la otra parte me ha puesto pegas, ¿no? Siempre, Sí. ya no será por la elección de la muestra, sino porque la revisión no ha sido correcta o siempre, pero no, la respuesta es, oye, salvo que se vea todo, no se va, siempre puedes poner en duda la calidad del método, pero bueno. Yo tenía una duda. Volviendo al tema de la web, recuerdo una vez en un arbitraje que estuvimos discutiendo algo sobre eso. Discutíamos que se me acuerdo, el riesgo de industria, cómo elegir la industria y cómo determinar el riesgo asociado a la industria. Y cuánto equivocado, hablando, como Damodaran, por hacer, Sí. como que había que elegir qué tipo de industria, etcétera. Entonces, me acuerdo que el 80% de la discusión del peritaje fue por qué se había escogido una industria y no otra para ese tipo de negocio. Entonces, no sé si tienen como experiencia en cómo de poder Sí. determinar la industria en casos que más o menos A complejos. ver, mi experiencia es que siempre hay discrepancia, ¿no? Porque Damodaran Damodaran es como el gurú, ¿no? A nivel de valoración a nivel mundial, y presenta en sus papers, pues, recomendaciones, ¿no? Pero dentro de la industria, pues, a veces hay subindustrias, claro, los peritos en transporte de aviación, y bueno, luego yo me he encontrado en casos en los que se cogen, sí, empresas de la misma industria, comparables a la misma industria, pero a lo mejor de China, que son empresas públicas y que, claro, el otro perito considera que no son comparables, ¿no? Al final, mm, hay muchos papers, ¿no? Muchos papers y también incluso Damodaran en un momento dado dice una cosa y puedes encontrar un paper más antiguo, más actual, que dice otra, ¿no? Incluso Damodaran tiene como un blog que nosotros hemos encontrado cosas que en ese blog contradicen papers oficiales, ¿no? Peritos utilizan el blog, pero el propio Damodaran es, por lo cual, pues bueno, pues también hay que tener en cuenta el momento, ¿no? A lo mejor es comparable en un momento de crisis económica, no es tan válido como en el momento que no, de expansión económica, lo cual, pues, dependiendo del perito, siempre va a coger el que más le encaja dentro de un orden, pero el otro perito, pues, puede poner en duda. Pero sí, es una discusión. ¿Cuál es la respuesta? Pues es que ojalá hubiera
manual para calcular esto, pero Porque nos sincera a nosotros. Y la otra duda que me queda es principalmente respecto a los métodos estadísticos que escogieron una muestra, etcétera. sí. ¿Cómo te funciona eso? ¿Cómo puedes mejorar eso con inteligencia artificial? Si Buena tienes pregunta. toda la data y tienes una inteligencia que te funciona. Pues no lo he probado, pero en verdad es una buena idea para. Seguro que Me da una prima. Entonces. sí, seguro que es verdad que yo te estaba hablando de métodos ya muy antiguos, pero desde que está la inteligencia artificial no he llegado a hacer ninguna estimación de una muestra, pues seguramente estén afinando bastante ya. Los programas de inteligencia artificial seguro que con eso vamos a mejorar, ¿o no? Pero, Oscar, a nivel del medio en el que tú te mueves, el arbitraje internacional en España, en Europa, la experiencia de tener arbitrajes con informes periciales o técnicos, financieros, económicos, es un poco distinta a la experiencia que nosotros tenemos. Acá en Chile, los peritajes son más bien, como tú dijiste, técnicos, constructivos, y muy pocos de esta naturaleza están más enfocados en la parte de libre competencia, determinación de perjuicios civiles por responsabilidad extracontractual. Ahí están los informes económicos, pero no en la construcción. ¿Tú ves una ventaja introducir esta idea de que en los juicios de construcción, tanto los árbitros como las partes debiesen instar por concluir como una clausura del término probatorio con un informe pericial económico que dé certeza a los números que tienden generalmente a ser bastante distintos en esta industria por distintos factores, que no es el punto? sí, bueno, por ejemplo, en España se está hablando, no sé si se llegará a implementar o no, en distintas cortes de arbitraje, de introducir la figura del perito económico como parte del tribunal. No como un miembro del tribunal, sino como un asesor del tribunal, para que cuando se dan esas discrepancias entre el perito, oye, que haya un perito de confianza contratado por el tribunal, que de, oye, mira, lo que dice este señor es una tontería, o los dos dicen una tontería, yo creo que o sea, el dar esa objetividad de la mano del tribunal. Pero yo creo que, sobre todo cuando se trata de cálculos más complejos, a lo mejor la cuantificación de un daño, cuando no hace falta que un perito, oye, lo que se ha destruido es un perito económico, oye, el daño producido es este, estas son las facturas que lo soportan, ahí no hace falta. Bueno, ya cuando hablamos de a lo mejor cálculos más complejos o un cálculo del lucro cesante, creo que es interesante que un economista de esa opinión de pues esto, desde un punto de vista económico, tiene sentido o no. Creo que sí sería importante introducir esa figura para cálculos complejos o medianamente complejos. Y en esos cálculos complejos, por ejemplo, de destrucción o reducción de la inversión, utilizan como tienen experiencia en valorización de daño en arbitrajes de inversión, que muchas veces justamente lo que se cuestiona es que se perdió la inversión y por ende hay que hacer como un análisis. Bueno, yo personalmente no tengo experiencia en arbitraje de CIADI, pero sí en arbitraje comercial y al final, digamos, el método de cálculo es similar. Oye, yo tenía un activo que me estaba produciendo este tipo de beneficio, en el paso histórico, como ese activo ha dejado de funcionar, tenía una vida útil estimada de 10, 12, 15 años, yo sí puedo hacer esa estimación con base al histórico, o sea que sí se puede hacer con estos modelos que hemos visto, descuento de flujo de caja, conceptualmente, con dependencia de la corte o de contexto, se puede hacer un trabajo de estimación a futuro. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, pero por favor, termina. Respecto del lucro cesante, me llama la atención la consideración del lucro cesante como tan fuerte, ¿verdad? No es el daño emergente fundamentalmente lo que está adelante y lo más importante de todo eso. El lucro cesante fuera. Las oportunidades no lo han dejado fuera. ¿Ah? He perdido el lucro. ¿Es así o...? A ver, Entiendo que los dos existen, por supuesto. sí, a ver. El daño moral también podemos dramatizar. ¿Ah? Pero... Sí, a ver, el lucro cesante es más difícil que prospere, ¿no? Tiene que estar muy bien soportado, tiene que estar un cálculo muy prudente.
Yo sí que he participado en procedimientos en los que sí se ha concedido lucro cesante, pero cuando es algo muy obvio. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues eso, oye, yo te he dejado de tener una actividad, pero eso me ha impedido reinvertir ese dinero y obtenerlo por otro sitio, ¿no? Esa es la clave, ¿sabes? Esa es la Si definición. claro, efectivamente. Debería. Nosotros calculábamos mucho el cesante y calculábamos mucho el daño emergente. El daño emergente pues, se gana muchas veces, el cesante es difícil que se obtenga al 100%, pero a veces sí que hay una parte del cesante que se puede obtener. ¿Sí? Pero obviamente es más difícil ganar una reclamación por cesante, eso es evidente, ¿no? En España siempre los jueces hablan de sueños de ganancia o cuando se pierde el cesante, pues muchas veces también se utiliza también estratégicamente para reforzar para soportar mejor el cálculo del daño, ¿no? Oye, te pido daño, lucro, cuanto más te pida el lucro, más fácil es que un juez me dé, ¿no? La parte del daño, ¿no? Por supuesto. También a veces es una estrategia legal, ¿no? Una Pero forma de estoy tener más daño que... eso es, ¿no? estoy con usted. Que el lucro, pues, es un lucro, si es un lucro en el corto plazo y cuando hay un histórico muy potente, imagínate que tengo un contrato, un Sí. histórico contrato de 35 años, me quedaban 3 y lo que tengo que calcular todo el lucro basado en el histórico de 35 años para 3 años, pues eso es fácil que me lo den, porque si realmente si es al revés, si tengo un histórico de 3 prácticamente sin beneficio y extrapolo en base a un plan de negocio agresivo a 40 años y te pido 80 millones de dólares cuando realmente el negocio hasta este momento había tenido pérdidas, pues es difícil que te den un cesante. Esa es una concesión, ¿no es cierto? Un PPP project, ¿no? Ahí puede ser, ¿no? Ahí donde están los 20, 25 años. Eso es. ¿Ah? Sí, porque aplicado un poco a la construcción, que es donde estamos, cuando hay lucro cesante, muchas veces lo que suelen pedir es que justifiques que no te han dado más proyectos o que no has tenido acceso a ganar nuevos proyectos digamos, porque has perdido esa utilidad, ¿no? Pero ¿cómo se acredita eso en realidad? Porque es una cosa muy subjetiva Claro. entonces ahí sí me gustaría saber cuál es la evidencia que realmente hay que aportar ahí, ¿no? Claro, la evidencia en este caso es que tú puedas acreditar que esos activos afectos a esa concesión no los has podido reinvertir o reutilizar en otra. Por ejemplo, una carretera, pues ¿qué activos has podido reutilizar? Es que no se puede, ¿no? En una carretera, no sé, a lo mejor si tienen maquinaria, pues si es una carretera en construcción y tienen maquinaria que si has podido utilizar en otra obra, a lo mejor ahí se puede mitigar de alguna forma el cesante. Es decir, oye, yo he perdido este dinero, pero es verdad que voy a dejar de incurrir en unos costes porque esa maquinaria o esos empleados o ese coste laboral lo he podido revertir hacia otro sitio y por tanto te ajusto. Hay una parte del cesante que sí o sí la voy a perder, pero todo lo que yo, en mi mejor intención, he podido reinvertir y derivar a otros proyectos, el ajuste te viene el cesante. Ahí creo que ese efecto, esa buena fe a la hora de presentar el cálculo y mitigando el daño que yo he sufrido, puede ser que sea bien visto por parte del tribunal para conceder ese lucro cesante, ¿no? Por ejemplo, si ocurre. Rodrigo. Oscar, mencionaste en el daño emergente como método de valorización, se fijaba en base al costo incurrido. Nosotros cuando hacemos peritaje en construcción, el costo incurrido generalmente tratamos de validarlo a través de la factura, pero no es efectivamente un costo, porque la factura es una obligación de pago, no es una prueba de que yo pagué. Entonces me ocurrió en un arbitraje, sabiendo de que era un punto débil, de que mi cliente había entregado solo facturas y tenía que el árbitro me preguntara si yo estaba seguro de que esas facturas habían sido pagadas, porque mi cliente no tenía comprobantes de pago. Y lo preparamos con la oficina de abogados, sabíamos que era una debilidad, que era una probabilidad, y teníamos que preparar una respuesta. Cuento corto, fue la primera pregunta que me hizo el árbitro. No puedo mentir porque no tengo los comprobantes, no estaban en el informe, pero de esa manera no se comprueba de que es un costo incurrido.
No, yo estoy de acuerdo. Para mí, un coste incurrido es cuando se produce una salida, cuando yo he pagado. Entonces, ¿cómo puedo darle certeza al daño emergente si no tengo el comprobante de pago, sino más bien una factura? A ver, ahí ya hay que acudir al argumento de decir, oye, es verdad que no, hay que ver por qué no tienes el justificante de pago, ¿no? Si realmente porque no se ha pagado o porque no te lo han dado o por lo que sea. Pero es verdad que el compromiso de pago al tener una factura existe. Digamos que el pasivo, la obligación para tu cliente está, con lo cual yo me iría por ahí, ¿verdad? Oye, no he podido acreditar que había una salida de caja, pero sí puedo acreditar que hay un compromiso de pago legal que está representado por la factura y con lo cual ese pasivo, lo haya pagado o no, con independencia del resultado del juicio, lo voy a tener que pagar, con lo cual es la salida que veo yo, pero yo siempre soy partidario de aportar incluso físicamente los Bueno, comprobantes de pago. y se puede argumentar también en que una industria como la construcción, para justificar una reclamación de 10 millones, por ejemplo, serían millones de justificantes de pago. Al final son mini facturas que van sumando, que habría que hacer el macheo de cada factura. Claro. O sea, sería un trabajo prácticamente que la verdad normalmente no se suele hacer en arbitrajes de construcción. Ya. Yo creo que precisamente por eso. Vale. Hay un poco estaría bien saber un poco el feedback desde el punto de vista legal de ustedes, porque sí que es verdad que en nuestro caso nos encontramos que normalmente no se aporta justificantes de pago en este tipo de peritajes. O sea, yo creo que ahí por una parte técnica tiene la opción de análisis estadístico, o sea, bueno, pues si no tiene los comprobantes de todos los miles de muestra. facturas, pues tiene una muestra Ya. que evidencia que efectivamente Sí, se sigue pagando. nosotros lo hemos hecho. Y una vez me pasó, pero en un juicio civil, en que no teníamos, que no habían comprobantes de pago de la factura. Y el tribunal en ese caso partió de la base no solamente que era un pasivo, y que con cuanto tal era una deuda que tenía el demandante en ese caso, y, la- y agregó que, bueno, fue la salida del tribunal, que atendía la antigüedad de la factura y la ausencia de procedimientos de cobro respecto a esa factura, se podía presumir que estaban pagadas. Sí, eso iba a decir yo, que si no hay una reclamación, oye, a mí no me consta. A veces los auditores de cuentas circularizan a los juzgados y les preguntan si hay algún tipo de que haya reclamaciones por impago de esas facturas. A mí, oye, no tengo la prueba positiva, pero sí tengo la evidencia negativa de que no hay reclamaciones de impago por esta factura, ¿no? Pero a veces que sabes posiblemente que no se han pagado, con lo cual, porque el cliente no las quiere pagar. Pero bueno, la obligación la sigue manteniendo. Acuérdense que lo normal es no estar obligado y si estás obligado a lo normal es cumplir. Bueno, Oscar, ¿cómo has visto la evolución en los informes de la pérdida de chance como análisis en el fondo? El coste de oportunidad. Bueno, en el fondo es una especie de lucro cesante. Nosotros no, yo me lo he encontrado en algún informe pericial, pocos, la verdad, pero yo lo he equiparado a la hora, más bien para criticarlo, ¿no? Yo no lo he calculado, pero sí que lo he criticado, es muy habitual en mí. Pero lo equiparo a un cálculo del lucro cesante, ¿no? Al final Y con el mismo estándar de exigencia. sí, conceptualmente para mí es lo mismo. Es decir, oye, no he podido invertir estos recursos en otra cosa, ¿no? Es decir, si hubiera tenido estos recursos, hubiera podido obtener este beneficio en otro negocio, ¿no? Para mí es igual con lo que cesante. ¿alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la gente que está conectada. Y nos vemos en la próxima mesa redonda de la sociedad. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.